Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Yo soy la pastora Karina Ruiz y bueno, pues hoy vamos a tener el tema la importancia del juramento. Vamos a basarnos en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y te multiplicaré grandemente. ¿Cuántos decimos amén? Vemos que la palabra es tan perfecta, tan hermosa y sobre todo que cuando Dios hace un juramento, cuando Dios hace una promesa, Dios lo va a cumplir. Pero aquí estamos viendo la importancia del juramento. En qué nombre estás jurando, sobre quién estás jurando y la importancia que nosotros debemos de darle a un juramento, que en realidad no debemos de hacer ni promesas en vano, ni utilizando el nombre de Dios en vano, ni jurando a la ligera, ni mucho menos no dándole el valor de lo que es un juramento. Si nosotros vemos en la Biblia, en la historia de la Biblia y en todo lo que es la historia de Dios, ¿verdad? En la Biblia, vemos lo que era el pacto. Un juramento era un pacto. Un pacto que, bueno, vemos aquí que Dios nos enseña que Él es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas, sea antes, sea después, pero Él cumple sus promesas. Todo lo que le ha dicho a usted, lo que me ha dicho a mí el Señor, Él lo va a cumplir a su tiempo, pero lo va a cumplir. Y entonces vemos que todas las promesas que le hizo a su pueblo, cada una de ellas o se cumplieron, o se están cumpliendo, o se cumplirán, porque la palabra es profética. Entonces, a veces creemos que los tiempos que vienen ahí son tiempos que nosotros vemos diferentes, son tiempos que nosotros creemos que son ya, pero a veces las dispensaciones pueden tardar siglos, pueden tardar segundos. Entonces, nosotros estamos viendo que un juramento era algo muy valioso, era un pacto que tú tenías que hacer. De hecho, muchos de los juramentos en la Biblia decía que se hacían con anillos. En el mundo, un anillo o un círculo simbolizaba un pacto. Para sellar un pacto había un círculo, encerraban en un círculo. Si usted ve también a veces en las cosas satánicas, hay gente que pone la estrella y luego lo encierra en un círculo. O para hacer un tipo de hechicería o brujería, andan poniendo un círculo y se meten adentro, se meten y desde adentro ellos están tratando de invocar demonios o encierran algo que quieren ellos maldecir. Entonces vemos como y aparte que el anillo hoy en día pues simboliza un pacto también y es utilizado en los matrimonios. Entonces aquí está el simbolismo, uno se pone el anillo y hace referencia de que uno ya está pactado con alguien. Entonces, bueno, vemos que muchos de los pactos para sellarlos ponían un anillo o un aro, ¿sí? Un círculo para sellar ese pacto entre los hombres. Pero con Dios basta su sola palabra porque Él es la máxima autoridad. Sobre Dios no hay nadie. Ejemplo, sobre mí están mis padres. Sobre mis padres están pues mis abuelos. Sobre mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es mi ascendencia. Y sobre todos nosotros está Cristo, porque la Biblia dice que Él es la cabeza. Aún sobre el matrimonio, en el matrimonio el varón es la cabeza. Él es la máxima autoridad. Pero la cabeza del varón es Cristo. Entonces, aún él tiene que sujetarse a Cristo para que su matrimonio pueda estar bien fortalecido, para que su matrimonio pueda estar bien bendecido, porque él sabe y reconoce una autoridad. Y quien se sujeta a autoridad es una buena autoridad. Toda autoridad
se sujeta bajo autoridad. Es uno de los principios que hemos aprendido y es uno de los principios que ha funcionado hasta el día de hoy, que toda autoridad se sujete bajo autoridad. Pero aquí en la Biblia estamos hablando, si usted lee el contexto ahí en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6, yo quiero empezar a leerte un poquito desde el versículo 1. Dice en Hebreos 6, versículo 1, y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, no vamos a volver a hacer que Cristo vuelva a hacer ese sacrificio. Una vez ya lo hizo y para siempre. Y quien quiera aceptar ese sacrificio de Jesucristo. A veces tenemos por inmunda la sangre del Cordero, o a veces creemos que es cualquier cosa lo que hizo Jesús y que usted y yo podemos seguir pecando, al fin que Cristo nos ama y no, Él no va a volver a subir en un madero, Él no va a volver a dar su vida por nosotros, ya lo hizo un juramento, prometió estar con nosotros, salvarnos, pero el mundo no quiso esto. El mundo dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces después dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Cómo? Es reprobada. Después dice: está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fíjese, es el ser quemada. Después dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Así permanece. Ya una vez que tú aceptaste esa salvación, ya una vez que aceptaste vivir esa vida en Cristo, tú permanece así, vive en esa salvación. Después dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, muchas veces nosotros nos estamos quejando y decimos: bueno, pero es que yo ya recibí a Cristo y Él me prometió que a mí me iba a dar esto y esto y esto y esto. La pregunta es: ¿tú sigues firme? ¿Tú sigues yendo a la iglesia? ¿Tú sigues invocando el nombre de Dios? ¿Tú sigues caminando conforme a la palabra de Dios? ¿Tú sigues obedeciendo el congregarte? ¿Te congregas? ¿Oras? ¿Ayunas? Muchas veces nosotros, a través de un juramento, creemos que Él está obligado a seguirnos cumpliendo con lo que Él prometió. Pero aún en el matrimonio, cuando se hacen los votos, ¿verdad? El hombre y la mujer, pues dicen: yo prometo estar contigo, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Y hacen votos, ¿verdad? De estar uno al otro, porque es un pacto. Se necesitan dos para pactar. Entonces, aquí Dios no está comprometido contigo si tú no te mantienes firme. Después dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, aquí está, o el juramento a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No había nadie mayor que Dios, ni hay nadie mayor que Dios, ni habrá nadie mayor que Dios.
Él no podía jurar por alguien mayor porque Él es el todo, Él es Dios, pero juró por sí mismo porque sabía lo que era el respaldo de un juramento, el respaldo de una promesa, el juramento de que Él iba a cumplir con lo que Él prometió, ¿verdad? Que Él iba a cumplir con lo que Él estaba diciendo. Por eso le estaba diciendo, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, escuché esto, y habiendo esperado con paciencia, ¿cómo esperó Abraham? Con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, voy a hacer un juramento para que sepan que mi palabra se cumple. Voy a jurar para que ustedes sepan que yo no miento, para que ustedes sepan que yo no cambio, que soy el mismo. Por eso dice la inmutabilidad. Es inmutable. Una persona inmutable es una persona que no cambia por sus emociones, por sus sentimientos, por la situación, por la situación que estén viviendo. No va a cambiar su promesa. Y dice en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, qué bonito, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, wow, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos decimos amén? Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de juramentos, de promesas. Y claro que Él va a cumplir su palabra, pero si tú te apartas, ¿cómo vas a ver el cumplimiento? ¿Cómo vas a alcanzar a ver la promesa? ¿Cómo vas a alcanzar a ver aquello que te está prometiendo, aquello que Él dijo que sucedería, aquello que Él dijo que iba a darte? Por eso es que muchos no ven o no alcanzan a ver la promesa, porque de alguna manera al apartarse, al alejarse de Dios, no pudieron verlo y murieron antes de que la promesa se cumpliera. ¿Por qué? Porque se fiaron en su propia prudencia, porque confiaron en sí mismos, porque dijeron, no, yo puedo solo, Dios ya se tardó, voy a buscar a alguien más que me ayude, la promesa que me hizo ya se tardó. Y lo vemos con Sara, ante Saraí. Recuerda que la esposa de Abraham, ella recibió una promesa al igual que Abraham, ¿verdad? Recibieron la promesa de un hijo de ellos, ¿verdad? Pero al pasar los años, Sarai se desesperó, ¿verdad? Cuando Dios ya le había hecho una promesa. Y de ahí vemos el pleito casado que tienen los hijos de ellos desde Ismael, ¿verdad? Cómo es que se pelearon siempre la primogenitura. Entonces, tienen a Isaac ya después de tiempo, pero pues echaron al desierto a Ismael. Entonces vemos esto que es muy triste, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos creyendo en un juramento, en una promesa. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Yo te recomiendo que le creas más a Dios, que le creamos más a Dios, que creamos lo que Él ha dicho. Y hay un canto que me recuerda mucho que dice, si tú lo dices, tú lo cumplirás, mi Padre nunca fallará. No sé cómo ni cuándo tú lo harás, pero sé que mi fe compromete tu poder y tú lo harás. ¿Sí? Esa fe compromete su poder. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Mi Padre nunca fallará. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Buenos días para todos y saludos a todos los que se conectaron. Gracias. Si puedes compartir, comparte este devocional para que podamos llegar a más personas y nos vemos en el siguiente devocional.